Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema de plan de redacción. Vamos a empezar definiendo qué cosa es plan de redacción, ¿sí? Como su mismo nombre lo indica, es un plan, o sea, una serie de pasos para llegar a un fin. Cuando hablamos de plan o planificación, y si hablamos de redacción, va a ser de creación o composición dentro ya sea del campo de la literatura o del campo de la ciencia, etcétera. Veamos entonces, se denomina plan de redacción al esquema de carácter lógico, deductivo. Si me dice de carácter lógico, deductivo, me quiere decir que va a ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. ¿Cómo sería deductivo? Eso, de lo general a lo particular, ¿sí? Me va a mencionar entonces de carácter deductivo de lo general a lo particular. Quiere decir que voy a tener que comenzar por la noción más genérica o la idea más genérica para llegar a un concepto o una noción básica, particular, única, que puede terminar siendo un ejemplo. ¿Qué más me dice? Que está integrado por un conjunto ordenado, está ordenado de enunciados. ¿Ya? Esos enunciados son las ideas que van a componer el texto, que sirve de base para la construcción de un texto completo. Este texto puede ser un ensayo, puede ser una monografía, puede ser un relato, un cuento, etcétera. Pero este tiene que ser sobre todo coherente y estructurado, ¿sí? Tiene que tener coherencia, una relación, ya sea basado en conectores lógicos, ¿no? En signos de puntuación y tiene que estar estructurado justamente por esa secuencia deductiva que hemos mencionado. Veamos el ejemplo uno, me dice, supongamos que pretendemos redactar un escrito, ¿sí? Vamos a empezar a redactar un escrito. ¿Sobre qué? Sobre la historia del Perú. Pues bien, lo primero que debemos diseñar es ese esquema previo o el plan previo, ya que vendría a ser el esqueleto, basado en la estructura lógica deductiva, de lo general a lo particular, con los siguientes elementos básicos probables. ¿Qué cosa voy a considerar para comenzar a redactar? Entonces, va a ser como primer punto la historia del Perú. Es muchas veces desconocida por los propios habitantes del país. General, estoy hablando en un ámbito genérico, que no estoy mencionando todavía qué es la historia del Perú, no estoy mencionando quién ha propuesto, si existe algún personaje trascendental, nada. Simplemente estoy dando una noción genérica que de lo que voy a hablar en base al desconocimiento de un grupo humano, en este caso en un país. Luego, miren, luego dice el descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país. Ya de lo general pasamos al descubrimiento. ¿Para qué? Para esa identificación de restos, todo lo que lleva en creación a la historia, ¿no? Que es igual toda creación del hombre, ¿no? Entonces, esto que forma parte de un país. Luego, la conquista española del Perú. Luego hablaría un poco de la conquista española que trajo lógicamente parte de cultura de otros lugares y forma parte de la historia del Perú. Después hablo de la independencia del Perú. Ya más específico, ya no es tan genérico. Ahora estoy hablando de la independencia propio de mi país. Y finalmente las consecuencias de esta independencia. ¿Qué sucedió a raíz de esta independencia? Entonces, en este texto que yo redactaría de historia del Perú, tengo esta noción de este plan o esqueleto que quiero organizar para poder argumentar o armar, ¿no? De lo general a lo particular, tomando puntos trascendentales acerca de este tema que vendría a ser historia del Perú. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que seguir una estructura, ¿no? Que es importante dentro del plan de redacción. Por ejemplo, un ejercicio de plan de redacción consta de un título. Siempre va a tener un título. Recuerdo, todos los ejercicios de plan de redacción van a tener un título, a través del cual se propone un tema, ¿sí? El tema, como por ejemplo, historia del Perú, COVID-19, enfermedades de transmisión sexual, violación, etimologías, etcétera. Un tema. ¿Ya? Y 4 a 5 oraciones o frases formuladas, ¿sí? De manera desordenada para poder ordenarlo. Las mismas que expresan distintas ideas en torno a ese tema que se va a desarrollar. Seguidamente, nos dice que se consignan 5 alternativas que van a señalar la posibilidad de ese orden, ¿sí? Entonces, dentro de los cuales se va a encontrar el orden correcto que el evaluado o la persona que está tratando de reestructurar esa coherencia lógica tiene que realizar este análisis de estos componentes, así como
a determinar algunos criterios lógicos deductivos para poder encontrar esta relación. Bien, ¿qué más nos indica? Por ejemplo, vamos a ver frente a esta estructura cómo se nos presenta el título y los enunciados y las alternativas múltiples. Si te das cuenta, el título, por ejemplo, de este ejercicio es El alma en el pensamiento platónico. Está hablando, vamos siempre un poquito con la inferencia, nos va a hablar de qué, el alma, ¿no? Del alma. ¿Qué es el alma para quién? Lógicamente para este pensamiento de este grupo humano que ha formado la escuela platónica y como principal representante tenía a Platón. Entonces vemos como título muy específico, muy claro y podemos deducir, ¿sí? Podemos deducir. Listo. Luego me dice las alternativas, no, los enunciados, ¿sí? Que son oraciones. Oraciones que van a contener toda la información del texto. En este caso parece un texto filosófico. Bien, vamos, ¿qué nos dice? Nos dice, uno, particularmente esto generó un deslumbramiento filosófico en el platónico medieval. Particularmente, ya está yendo algo particular, ¿sí? Así así toda filosofía de raigambre platónica está siempre centrada en el alma. También hay como una justificación, porque hay este conector y dice así, de continuidad, ¿no? Luego nos dice, el concepto de alma tiene primacia o primordia, ¿no? En el pensamiento platónico. Bien, ahí ya nos da algo genérico, un poquito, habla de concepto. Luego, para este, el conocimiento de su alma implica o implicaba el encuentro con la felicidad y el acceso a la verdad, ¿sí? Y acá también hay otro conector, un enlace que va a conectar con otra información o está conectando con una información previa. A ver, luego la última. Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía de raigambre platónica, ¿sí? Inversamente. Luego nos dice inversamente, o sea, como contraposición. Entonces, si nos damos cuenta, la que nos da una idea genérica va a ser la alternativa 3, ya que nos está dando primero el concepto. Recuerda que hay alguna serie de pasos que tengo que seguir, como encontrar primero la etimología, luego el concepto, luego las características, la argumentación, las características y los ejemplos. Algo así continuamos esta estructura. Entonces, si yo ya tengo el inicio, que es el concepto de alma, tiene, porque está hablando del alma, ya es genérico, tiene como primacia el pensamiento platónico. Busco que por este lado están mis alternativas. Tengo 5 alternativas con un orden posible, ¿no? Con un orden posible. Y tengo 2 alternativas, la D y la E, que justamente conllevan a tener como primer enunciado al número 3, ¿sí? Luego me dice que puede ser el 5, puede seguir el 2, luego el 5, el 2, el 1, el 4 y el 1, ¿sí? Entonces, veamos. Definitivamente, ¿con cuál podría terminar? Dice, inversamente, no. Veamos, la 4. Para este, el conocimiento de su alma implica el encuentro con la felicidad y el acceso a la verdad. Ah, puede ser el 4. Pero también me indica el 1. Particularmente, esto generó un deslumbramiento filosófico en el platónico medieval. Ya puede ser cualquiera de los dos, sigo analizando de esta manera. Bien, tú lo puedes seguir analizando, ya tienes una noción, ¿sí? Ya tienes una noción. Me gustaría que me digas la respuesta o me lo envíes en un mensaje o lo escribas, porque ya tienes una noción, una idea y cómo seguiría estructurándose. ¿Por qué te lo dejo? Porque vamos a seguir explicando otros aspectos y hay más ejemplos para seguir analizando. Entonces es importante avanzar porque el tiempo es corto, tú lo sabes. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esto te lo dejo como tarea. Si ya tienes ya un indicio, ya te he dado una pista, sé que puedes hacerlo, sé que puedes analizarlo. Bien, pasemos entonces a la siguiente parte, ya que la anterior era solamente para reconocer sobre todo los enunciados, las alternativas y el título que son la estructura básica de un plan de redacción. Bien, nos dice esquema general de redacción. Este es importante. Nos va a mencionar ese esquema general de redacción. ¿Qué es lo que tengo que seguir y si me puede ayudar a desarrollar lo anterior? Dice que es un ordenamiento integral y convencional por un acuerdo, compuesto ¿por qué?
por 3 niveles básicos, tanto la introducción, el desarrollo y la conclusión. Todo tipo de textos debe tener estos 3 niveles básicos. Entonces, resulta eficaz como una pauta de orientación básica para resolver cualquier ejercicio. Además, es el esquema que emplea la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento en general. ¿Cuál? Vamos a ver qué cosa tengo que buscar entonces en la parte de introducción, qué tendría que buscar en la parte de desarrollo y qué tendría que buscar o considerar para poder establecer ese orden en la parte de conclusión. Tengo que buscar entonces, me indica en la introducción los antecedentes, antecedentes. Aquí podría estar las etimologías, ¿sí? Las etimologías. Puede decir, el pensamiento platónico proviene de 2 voces griegas, 2 voces latinas, por ejemplo, para comenzar con esa idea genérica. Luego me dice la introducción también podría ver, si no tiene antecedentes, la presentación, que es la expresión llamativa que contenga palabras del título o una interrogante, ¿sí? O una interrogante. Muy bien. Entonces, veamos. Veamos. A ver, la siguiente puede ser, nos dice también la etimología. Bien, entonces, dentro de esta introducción, como hemos dicho antecedentes, podría ser de igual forma el título, ¿sí? El título, como todo plan de redacción tiene título, podría establecerse el título. Entonces, también nos dice que podemos considerar las etimologías dentro de esta parte introductoria, como ya lo hemos mencionado. Después podría venir el concepto, la definición o la importancia. ¿Sí? Después de esta parte del antecedentes, título, luego etimología, o incluso algunas palabras, como dice, de expresión llamativa que se considera la presentación. Generalmente no te van a poner eso en un plan de redacción. De frente van a saltar antecedente etimológico, ¿sí? Antecedente etimológico. Luego definición, una definición del tema que se está tratando. Conceptos importantes, ¿no? Podría ser causas y orígenes de este tema y la idea más genérica. O sea, todos estos podemos encontrarlo en la parte introductoria, que son las 2 primeras oraciones o enunciados. Luego podemos pasar al desarrollo, que es el análisis y la descripción. Ya nos está describiendo, analizando todo el tema, la problemática. Luego puede venir las características de ese problema, de ese tema. Después nos vendría la clasificación, si se está clasificando en 2 formas, en 3 formas, etc. Luego tenemos la explicación del tema con diversas formas. Claro, como la clasificación, la explicación. La primera, digamos, se clasifica en 3, le está explicando la primera, la segunda y la tercera. Y finalmente la conclusión, que va a venir los ejemplos, va a venir el resumen o la síntesis de todo, las recomendaciones o la aplicación o proyecciones. Generalmente, ¿qué cosa viene? Tengo que buscar etimologías, definición, causas u orígenes. Tengo que buscar características, clasificación, ¿no? Clasificación. Esta clasificación puede ser por explicación de cada una. Y al final tiene que tener un ejemplo o va a venir un resumen o una recomendación. Generalmente esa es la estructura que tengo que buscar dentro del plan de redacción para encontrar ese orden y completar u ordenar, valga la redundancia, como indica el ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces, veamos, estructura basada en oraciones, ¿sí? Esta estructura vamos a verla basada en oraciones. Evolución de la Tierra, vamos un poquito al tema de geografía, ¿no? Que es importante. Bien, ya he identificado el tema, en tema genérico me da el título, una evidencia clara, hago una deducción que posiblemente va a tratar de estos cambios, evolución. Entonces tiene que ir paso a paso. Veamos, me dice, estas capas son más densas en el núcleo terrestre. Ah, me está dando de capas, ya aparece como una parte, ¿no? Luego me dice, la evolución de la Tierra está marcada por 3 capas. Ah, lógicamente se está delante. Luego me dice, la primera corresponde a la contracción y la liberación de la energía nuclear. La primera es contracción, unión, contracción es como choque, ¿no? Unión y luego liberación de la energía. Está contrayéndose, como que choca y se aleja, choca y se aleja, más o menos así. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Posteriormente se da el largo periodo del enfriamiento. Listo. Bien, y luego me dice, a ver, vamos, tenemos una, dos, a ver, vamos a, no tiene la numeración correspondiente, una, dos, tres, cuatro. Bien, cuatro. La primera, lógicamente, va a ser la 2. La evolución de la Tierra está marcada por 3 etapas.
A ver, ¿cuáles? Tengo la alternativa 2, tengo 3. Las demás ya las elimino. Luego de esta, ¿cuál podría ser? La primera corresponde a la contracción. Lógico. Entonces tenemos a la número, a ver, 1, 2, 3. Después vendría la 3. Ah, tengo aquí dos opciones. 2, 3, 2, 3. ¿Listo? ¿No es cierto? Ya estoy analizándolo. 2, 3, 2, 3. La primera. Luego me dice, luego vendría, luego en la etapa de condensación, vendría esa. O acá hay 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y nos falta una oración. A ver, disculpen, es que no está con número y no se nota. 1, 2, 3, 4. Ah, acá viene posteriormente 5. Ah, no lo había visto por mayúscula, acá hay un punto. Sí. Luego me dice posteriormente se da a lo largo de un periodo de enfriamiento. Estas capas son densas en el núcleo terrestre. Bien, posteriormente, el posteriormente vendría al final. Luego en la etapa de condensación, claro, luego en la etapa de condensación, la evolución, la primera, aquí está. Entonces sería la 2, la 3 y la 4, ajá. Después estas capas que está hablando de estas dos formas y finalmente terminen posteriormente como una explicación al final, ¿no? Se da a lo largo del periodo de enfriamiento. Se da a largo del periodo de enfriamiento, se da un periodo de enfriamiento. Listo, la alternativa entonces correcta sería, para ordenar de esa manera todo este ejemplo de plan de redacción, la B. Muy bien, la B. Bien, pasemos entonces al siguiente. Al siguiente rápidamente vamos ya finalizando este tipo de ejercicios que nos dice prácticamente estas estructuras, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, este es otro ejemplo sobre el método científico, nos habla, ya tenemos el título, nos habla sobre la experimentación de hipótesis, el planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, la conclusión y posible solución del problema, análisis de datos y del problema, ¿sí? Entonces, nuevamente, bajo este criterio que ya hemos analizado de introducción, cuerpo y cierre, ¿no? Tengo que ver justamente esas propiedades o características para poder ordenar de forma correcta. El método científico, ¿cuál sería el primer paso? La experimentación, el planteamiento, la formulación, la conclusión o el análisis. Lógicamente, el planteamiento del problema, que vendría a ser la número 2. Tengo acá dos alternativas y en base a estas dos alternativas voy analizando. ¿Sí? Voy analizando. Bien, entonces para finalizar esta parte de plan de redacción, vamos a ver algunos criterios. ¿Qué nos dice, por ejemplo? El criterio analítico, que va de lo general a lo particular. ¿Sí? El analítico. Claro, es otra forma, el análisis, el analítico, por eso vamos a analizar de lo general a lo particular, igual que lo que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, mira, de lo general nos dice aparatos reproductores de música, algo genérico. ¿Cuáles serían? Puede ser acá preferencia del Discman, ¿no? Y el Walkman, que era para discos y cassette. Y luego nos dice el Discman Sony y era el más solicitado. Entonces, de lo general a lo particular. Luego tenemos el cronológico. El otro criterio podría ser el cronológico, que vendría a ser del hecho más remoto, el más antiguo, como en temas de historia, o evolución en algo de historia a las fechas más recientes, cronológico, como una línea del tiempo, donde abarcan fechas, hechos cronológicamente, como por ejemplo el equipo incaico para calcular y actualmente el cerebro, no hemos pasado por máquinas como calculadora, etcétera, y actualmente el cerebro o incluso moderno el celular, ¿no? Podría ser cronológicamente. Veamos la siguiente, que vendría a ser el causal. Va esto de causa-efecto. Vamos con una causa que va a traer como consecuencia la explicación al efecto. A eso se refiere, de la causa al efecto. Luego podemos ver la metodología procesal que va de la etapa inicial a la etapa final. ¿Sí? De la etapa inicial a la etapa final. Esta podría ser, por ejemplo, en el tema de método científico, de la ciencia, como vamos de la etapa inicial, ¿no? Con primero generar un problema, luego ver las causas de este problema, generar una hipótesis, luego generar las soluciones, etcétera, etcétera. Vamos justamente de la parte inicial a la etapa final, la aplicación y la solución. Este sería el método procesal. Luego tenemos el método lógico discursivo, ¿sí? Está caracterizado, dice, por la presencia de términos que le dan cohesión y ligamento o unión a todo el texto. Quiere decir que vamos a encontrar estos conectores, ¿no? Que nos van a ayudar a entender, que es, por ejemplo, si dice, la niña se cayó del puente,
Sin embargo, no se lesionó, solamente lloró un poco. Al final salió y jugó feliz con sus amigos. Entonces voy utilizando estos conectores, ya sea de tiempo, ¿no? Como final, sin embargo, entonces, para poder, ¿qué cosa? Darle esta secuencia lineal o lógico discursivo al texto. Y finalmente tenemos la escala de subjetividad, que va del más discutible al menos discutible. Subjetividad. Por ejemplo, ingresan a la universidad o ingresar a la universidad es una obra divina, algo subjetivo, ¿no? Discutible, súper discutible. Y luego constituye solo una capacidad masculina, nuevamente discutible, como que solo los varones tienen esa capacidad de ingresar. Y luego nos dice ejercitación de nuestras aptitudes matemáticas verbales. Entonces vamos de lo discutible a lo de lo más discutible a lo menos discutible. Por ejemplo, la primera, discutible, claro, ¿cómo me va a decir que es divino ingresar? Luego, ¿cómo me va a decir que solamente los varones? Pero a lo menos discutible, luego me dice que no necesitamos capacidades como matemáticas, lógicas verbales, en ciencias naturales, etcétera, para poder, a través de estos conocimientos, optar o poder ingresar a una universidad. Entonces vamos de lo más discutible a lo menos discutible. Entonces estas son las formas que se pueden presentar los ejercicios y yo tengo que analizarlo, ya sea de lo general a particular, el hecho a lo largo del tiempo, causa-efecto, de la parte inicial a la parte final, también evolución del hombre, cuál sería, entonces tengo que analizar. Bien, ese sería el tema entonces de razonamiento verbal para esta semana, que era plan de redacción. Tienes tu ficha a la mano, practícalo siempre con el mismo entusiasmo, ganas y entrega la ficha a la fecha que corresponde, por favor, que tienes una semana para entregarla. No hagas que pase el tiempo y por esta acción baje tus calificativos. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Sigue estudiando, sigue trabajando y ya sabes que los jueves tenemos las evaluaciones permanentes.